cordial saludo a nuestros televidentes en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y deseamos que este programa llene sus vidas de bendición y del conocimiento del programa divino para nuestro tiempo. La segunda venida del Señor es la promesa más grande que espera todo aquel que tiene a Jesucristo como fundamento de su fe. Pero lo más interesante es que la mayoría de las personas que esperan este evento desconocen que en su venida Él no viene solo, sino que viene con sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, como fue mostrado en el Monte de la Transfiguración. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, quien nos mostrará a través de la palabra lo relacionado con este misterio divino, bajo el tema Los ministerios de Moisés y Elías operando en el fin del tiempo. Bienvenido. Leemos en San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28 y capítulo 17, verso 1 al 13 de San Mateo también. Dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y sigue San Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Los ministerios de Moisés y Elías operando en el fin del tiempo. En el pasaje que tuvimos, en donde Cristo dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada cual conforme a sus obras, y también dijo que muchos de los que estaban allí no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles, y luego los lleva al monte de la transfiguración, se transfigura delante de sus discípulos y aparecen a cada lado de Jesús Moisés y Elías, hablando con Jesús. La Escritura dice que hablaban acerca de la ida de Jesús a Jerusalén. Este es el orden para la segunda venida de Cristo. Pues la Escritura en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31 dice que Él, el Hijo del Hombre, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará
a sus escogidos desde un extremo de la tierra hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. La promesa es que enviará a sus ángeles. En San Mateo capítulo 24, verso 31, y en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28 dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces vagará cada cual conforme a sus obras. Y por cuanto allá iban a estar personas que no verían muerte hasta que vieran eso, lo cual verían en una visión, lo cual estaría mostrando lo que será en la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Aquellos que estaban vivos, Pedro, Jacob y Juan, encontramos que representan a los que estarán vivos en este tiempo final. Y Cristo glorificado, allí, Cristo resplandeciendo en gloria, nos muestra la venida de Cristo en gloria, la venida de Cristo glorificado para el día postrero. Y allí, aquellas personas viendo a Moisés y a Elías, uno a cada lado, hablando con el Señor. Por lo tanto, los que estarán vivos en este tiempo final, así como Pedro, Jacob y Juan, viendo a Moisés y Elías hablando con el Señor en su venida allí, mostrada en visión, muestra que los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que estarán vivos en el día postrero, estarán viendo en la venida del Hijo del Hombre a Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y de Elías repitiéndose en el tiempo final. No serán Moisés y Elías literalmente, sino los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios de los dos olivos, de Zacarías capítulo 4, versos 11 en adelante, y lo vamos a ver. Zacarías capítulo 4, dice, verso 11 al 14, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero, a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos, los cuales son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el tiempo final, los cuales cumplirán con el llamado a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu.
En Apocalipsis capítulo 11, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los 2 olivos de Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14 son estos ministerios proféticos, estos ministerios de Moisés y Elías que estarán repitiéndose en este tiempo final. Un profeta como Moisés y un profeta como Elías. Por eso es que Israel está esperando un profeta como Elías, un hombre del tiempo en que se cumpla la profecía de Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6, que dice: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es importante vigilar a Elías, porque le será concedido ver la venida del Señor en el día postrero a todos aquellos que estarán atentos esperando la venida del Señor, y verán primero Elías y luego verán a Moisés y luego verán la venida del Señor, el Señor viniendo por su iglesia. Y eso será el 7º sello, que será abierto a la iglesia del Señor Jesucristo para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El 7º sello es la venida del Señor. El 6º sello es Moisés y Elías. Son Moisés y Elías en sus ministerios. O sea, Dios, por medio de su Espíritu, repitiendo los ministerios de Moisés y Elías en el tiempo final. Esos son los 2 olivos prometidos, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, así como estaban al lado de Jesús, uno a cada lado. Lo que tiene que ver con el ministerio de Moisés y de Elías, para el día posterior el ministerio de Elías por 5ª ocasión y el de Moisés por 2ª ocasión, o 3ª ocasión si contamos como 2ª ocasión la manifestación del Espíritu en Jesús. Entonces, esos ministerios son y están ligados al 6º sello. El 6º sello son Moisés y Elías, los 2 ungidos, los 2 olivos. Y cuando se abre en cumplimiento y se revele a la iglesia y al pueblo hebreo sobre todo, el 6º sello está ligado al juicio divino que ha de venir sobre la tierra. Por lo tanto,
bajo el ministerio de Moisés y Elías de los 2 olivos, será realizado el llamado de 144,000 hebreos. También van a ser dadas a conocer las plagas, los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. O sea que bajo esos ministerios se está revelando la tierra todas esas plagas que han de venir, esos juicios divinos. Como en el tiempo de Moisés, allá en Egipto, fue revelado por Dios a través de Moisés las plagas, el juicio divino que vendría sobre Egipto, el rey y su imperio. Por lo tanto, este es un tiempo muy importante para todos los creyentes en Cristo. Es el tiempo más importante de todos los tiempos, porque es el tiempo para la venida del Señor. Es el tiempo para el llamado de todos los hijos de Dios que estarán formando y que formarán el cuerpo místico de Cristo en la etapa que corresponde a este tiempo, que es la edad de oro, la edad de piedra angular, la etapa de la cuarta generación en el proceso de la restauración de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esta es la etapa donde los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, llegarán a la perfección y en donde serán transformados los que estén vivos y los que murieron serán resucitados en cuerpos eternos, pero no sabemos en qué año. Por lo tanto, mientras avanza el tiempo, vamos siendo preparados, vamos recibiendo la palabra revelada para nuestro tiempo y vamos trabajando en el programa divino correspondiente a este tiempo. Y trabajando en el programa divino es que llegaremos a la perfección, obtendremos todo el conocimiento que se requiere o que Él ha prometido darnos para darnos la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estamos en una etapa de un proceso de preparación y de trabajo. Porque así como Dios obró por medio de Cristo, ungió a Cristo con su espíritu, la columna de fuego, y por medio de Él llevó a cabo la obra correspondiente a aquel tiempo. Por eso Él decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él decía también: como el Padre me muestra, así yo hago. No hago nada de mí mismo, decía Cristo. Y decía: el Padre que mora en mí, y Él hace las obras. Era Dios haciendo las obras que Él prometió llevar a cabo en ese tiempo. Él prometió enviar al Mesías y allí estaba, ungido con el Espíritu Santo, porque Mesías lo que significa es el ungido, el Cristo. Y está ungido con el Espíritu Santo, con
la columna de fuego. Así como Cristo venció y se sentó con el Padre en el trono celestial del reino celestial. Así será en el reino terrenal de Cristo y su trono. Los ministerios de Moisés y Elías son los ministerios que corresponden a la posición que Jacobo y Juan querían obtener en el reino de Cristo. Recuerden que ellos vinieron con su madre para que intercediera por ellos, para que Cristo les prometiera la posesión en su reino de la derecha y de la izquierda, que es la posesión que vemos en el monte de la transfiguración, que tenían Moisés y Elías, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y como ellos vieron eso en el monte de la transfiguración, después en el capítulo 17, después en el capítulo 20 de San Mateo, vienen con su madre a pedirle esa posición en el reino de Cristo. Esa es la posición que buscaban Jacob y Juan, y la madre de ellos quería esa posición para sus hijos, pero no le fue concedida, porque esa posición no es de Jesús darla a quien Él quiera, sino para quienes está preparada. Eso corresponde a los dos olivos, a Moisés y Elías, conforme a como Cristo mostró en el monte de la transfiguración. Ellos querían ser, uno ser Moisés y el otro ser Elías. Por eso, en una ocasión le dicen a Jesús, cuando Jesús fue con sus discípulos para Samaria y allá no lo dejaron entrar, ellos le dicen, Jacob y Juan, llamados también, apodados los hijos del trueno, le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo como hizo Elías sobre Samaria? Querían esa bendición, ese ministerio de Elías y de Moisés. Y ahora esos ministerios van a operar para Israel en este tiempo final. Y lo que es la séptima trompeta para Israel es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que para Israel el cuadro es con la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, el sexto sello, que son Moisés y Elías. Reverendo William Branham dice que ellos saben cómo abrirlo y que lo pueden abrir cuando ellos quieran. Por lo tanto, vigilen a Israel y vigilen, porque en algún momento se les va a cumplir lo que ellos están esperando Elías. Están esperando a Elías, precursor de la venida del Señor para Israel, y están esperando también a Moisés, un profeta como Moisés y un profeta como Elías. Eso es lo que está esperando Israel. Ellos no creerán a ninguna otra persona. Tiene que ser un profeta. Ellos creen a los profetas porque a los profetas es que viene la palabra del Señor, porque no hará nada del Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Por lo tanto,
Israel depende del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés y Elías en el día posterior. Y ellos saben que el Elías que están esperando ser un hombre del tiempo en que esa promesa se cumpla y que vendrá conforme a como está prometido en Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6. Y las palabras de Jesús del capítulo 17, versos 10 al 13, que dice: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Va a restaurar las 12 tribus, va a restaurar el reino, va a restaurar la fe. Por lo tanto, para que surja un avivamiento, un despertamiento espiritual en Israel, necesitan Elías restaurando el corazón del pueblo, restaurándolos a la fe original, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso está muy cerca. Y en la tercera etapa, que se cumplirá en una gran carpa catedral, ahí será revelado lo que necesitamos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí la gloria de Dios va a ser manifestada en medio de su pueblo, de su iglesia. Y por consiguiente, la presencia de Cristo en la columna de fuego, en el Espíritu Santo, será una realidad, manifestándose, trayendo el cumplimiento de lo que está prometido para la realización, el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, estemos a la expectativa y trabajando siempre. Que Dios te conceda poder ver la manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles. Les invitamos a obtener mayor información comunicándose a nuestras líneas telefónicas, visitar nuestra página web www.carpa.com y seguirnos en Facebook. Nos despedimos deseándole las más ricas bendiciones del Eterno sobre tu vida y nos veremos en nuestro próximo programa con más palabras fieles y verdaderas.